voy a compartir la pantalla y sobre ella vamos hablando. Desde PreGES, a ver, vamos a poner esto así, vamos a preparar un poco, vamos a armar un presupuesto. Cuando yo lo que quiero es quitar información técnica, ya sea un listado de materiales, listado de cortes, lo que le estoy pidiendo al sistema que haga es una optimización. Cualquier documento técnico o cualquier requerimiento de material que yo le pida al sistema lo va a hacer a través de una optimización. Vamos a repasar lo que era datos para producción. Nosotros la optimización la generamos desde preparar documentos de producción, ¿verdad? Cualquiera de las plantillas que yo tengo habilitadas para generar una optimización. Como procedimiento habitual, antes de generar cualquier optimización, lo que yo debería revisar son desde documento, desde el botón de documento, los datos para producción. ¿Se acuerdan de esto? O sea, desde acá, yo lo que estoy haciendo es, le estoy dando la configuración para que el sistema realice esa optimización. Los 3 puntos más importantes de este seteo sería el detallado. Por PreGES es el que luego en el listado de cortes, en los vidrios, va a respetar, de acuerdo a la nomenclatura que yo le puse a cada pieza en el presupuesto. Una vez que yo revisé este seteo, lo establezco por defecto, le digo aceptar, y ahí sí me voy a los documentos de producción para solicitar el informe de materiales. Desde aquí tengo la segunda opción que me da el sistema de verificar que el seteo sea el correcto, sobre la que vamos a hablar un poco más en extenso. Ahora es la que dice informe de material. Selecciono justamente la planilla informe de material. Y aquí hay otro campo que dice tarifa. Como recomendación, lo más práctico es que siempre que hagamos una optimización, en el campo tarifa pongamos tarifa costo. Presentamos el documento. Ese tiempo de ejecución es justamente lo que tarda el sistema en hacer las cuentas, en optimizar las barras, en hacer todo lo que yo le dije que haga. No sé si hasta aquí hay algo para que requiera alguna aclaración o algo que omití o alguna duda que tengan antes de empezar a hablar directamente sobre la planilla en sí propiamente dicho. Una vez que yo obtengo el informe de material general, va a ser siempre el mismo orden con el que nos vamos a encontrar. En primer lugar, nos vamos a encontrar con las barras, todo lo que sea barra. Nos va a contar PVC, nos va a contar refuerzo, nos va a contar accesorios que sean en barra, nos va a contar perfiles complementarios, todo lo que sea en barra o en tira, mejor dicho, nos va a aparecer en primer lugar. Luego nos va a aparecer todo lo que tenga, lo que se contabilice por metro. En el caso nuestro, generalmente o en la mayoría de las veces va a incluir todo lo que es burletería, juntas, y va a incluir lo que son los separadores de los vidrios, de los DBH, perdón. Y en tercer lugar, va a contabilizar todo lo que sean piezas. Evidentemente, la mayoría va a ser ocupada por lo que es el herraje. Luego, piezas tales como lo que ven aquí, tornillos, escuadras, esquinas, todo lo que sea, generalmente es metálico,
todo lo que tenga que ver con piezas. Y por último, los DBH o paneles de puerta, bueno, ahora también, todo lo que se cuente por superficie. En una optimización preference, lo que va a calcular son los materiales exactos para hacer esa obra. Lo que nosotros estamos leyendo en este informe general de materiales, cantidad de material exacto que yo necesito para realizar esa obra. Vamos a entrar un poquito a analizar la parte de las barras. ¿Cómo se lee esto? En la primera columna, obviamente, tenemos la referencia, que es el material que nosotros le estamos diciendo, o que necesitamos para realizar esa obra, que va a depender del sistema que estemos utilizando, de la combinación de uno o varios sistemas. Eso va a depender de nosotros, o sea, la referencia la vamos a poner nosotros. La primera columna es la que agrupa todo lo que sea los códigos y la descripción del material al que estoy haciendo referencia. La cantidad se refiere a la cantidad de barras que yo necesito de ese código para esa obra. Ahí, en esa cantidad 1331333 que tengo ahí, eso me va, ahí por ejemplo va a actuar directamente el optimizar a barras enteras o redondear a barras enteras o optimizar barras. Si yo omito cualquiera de esos dos clics que vimos antes, ese número va a variar un montón. Cuanto más grande sea la obra, más va a variar, y no es lo mismo pedir una barra que pedir dos. Ese error de una barra multiplicándola, no más que en este caso por 4, 5, 6, 7, 8, por 9 renglones, serían 10 barras de más que no voy a usar. Son 10 barras que voy a pagar y que no voy a utilizar. También es cierto que si el presupuesto, como este caso, es color blanco, por más que yo necesite 3, por ejemplo, el 101.836, por más que yo necesite 3, voy a recibir y voy a pagar 4. Si fuera en color, no. Entonces, el optimizar a barras enteras, redondear a barras enteras y optimizar barras, este es el valor o el número en donde voy a anotar la diferencia, si lo tengo o no lo tengo. Por eso, muchas veces, o sea, me han llamado y me dicen, me está dando muy diferente lo que es el marco, son marcos fijos con las hojas, o sea, uno que más o menos está habituado a hacer optimizaciones, con mirar rápidamente las cantidades de barras, ya te das cuenta en dónde puede llegar a haber algún error. Por ejemplo, no te pueden dar 3 tiras de marco y 8 tiras de tapajunta interior. Lo lógico sería que dieran más o menos lo mismo. Puede haber diferencia por el corte de una tira, en más o en menos, pero si tengo, como en este caso, 3 tiras de marco, no me puede dar de tapajunta interior una tira o 4. Si son 3 de marco me puede dar 2, como mucha diferencia. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde se ve reflejado ese clic que vimos antes. En la tercera columna tenemos L de longitud, y ustedes ven 580, 650, 580, en este caso no hay tantas piezas, de hecho son todas iguales, entonces se refiere a la longitud de la barra, es bastante intuitivo, eso se puede ver. Lo que sí a ustedes les puede servir, en el caso, por ejemplo, no tanto de las tiras de PVC, pero sí con las tiras de refuerzo. Como todos saben, tenemos tiras de refuerzos de 6 metros o de 5,80. Si les conviene, eso ustedes los pueden modificar. O sea, es modificable. La licencia que tienen todos la licencia de ustedes permite ingresar en ese código de material y hacer la modificación.
En la cuarta columna tenemos IU, que quiere decir importe unitario, lo que estábamos comentando antes. Muchas veces la confusión se da porque generalmente se factura, incluso a nosotros mismos, nuestros mismos proveedores, nos facturan por tira, por ejemplo. Pero en el sistema los precios de las tiras están ingresados o hay que ingresarlos por metro lineal de barra. Entonces, en el importe unitario, el valor de importe unitario que yo tenga para cada código, lo que me está diciendo es que el 113.002 son 3,49 dólares por metro. Entonces, para sacar el valor de una barra, evidentemente eso lo voy a tener que multiplicar, en este caso, por 5,80 porque es el precio que tiene. Entonces, cuando yo estoy comparando mis precios con lo que me están cobrando a mí, debo de hacer esa cuenta para ver si mi factura es correcta. El importe unitario es el importe por metro. Si yo multiplico esto, me va a dar esto. ¿Está bien? Si multiplico el importe unitario por la tira, por la cantidad de metros, por la cantidad de tiras, me va a dar el importe de esa tira. Me va a dar 3,49 por 5,80, debería ser 20,24. O sea, entonces, en estas primeras cuatro columnas, una es directamente consecuencia de la otra. En este caso tengo 64 centavos por los 6,50 metros que tiene la tira, por 3 tiras que me está pidiendo la optimización. Yo tengo que el 117.070 en el 117.070 de esta obra voy a gastar $12,50. O sea, eso más o menos se leería así. O sea, yo voy a tener para esta obra un gasto de $123 para los marcos, o dicho de otra manera, los marcos de esta obra me van a salir $123. Yo tengo la primera serie de estas 4 columnas, es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Luego me quedan otras 3, que sería que lo leeríamos de la siguiente manera. Yo antes les dije, aquí leemos retal, y retal es importe de retal, y esto es el porcentaje de retal. Entonces, lo que yo había dicho antes era que no es lo mismo retal que desperdicio. El retal, que es lo que acá figura, es lo que a mí me va a quedar disponible de ese código o de ese material para volverlo a utilizar. Y eso yo se lo dije en otra parte, que después se la voy a mostrar, para que ustedes también la puedan modificar si lo quieren cambiar. Entonces, lo que, digamos, yo lo leo en la primera línea, esto sería así. Nosotros aprendimos, yo les estuve mostrando, hasta la cuarta columna. Entonces, esto se leería así. Para esta obra yo necesito una tira de este código. Esta tira me va a salir $20,24. De esos $20,24, a mí me va a quedar un retal de un importe de retal de 12,62. Que es un 62% de lo que yo compré, me va a quedar de retal. Es decir, me va a quedar casi la mitad de la barra sin usar. ¿Está bien? Entonces, de los 24,20 que yo pagué, me van a quedar, o sea, pagué 20,24 y voy a dejar sin usar 12. Para el 113.062, el 62% de lo que pagué de estos 20 no lo voy a usar, me lo voy a dejar en casa. De esa misma manera, lo voy a leer código por código. Por ejemplo, para el travesaño, donde más retal voy a tener va a ser en las piezas que yo no utilizo o utilizo pedazos. Por ejemplo, en una puerta, el umbral, la solera. O sea, voy a comprar 6 metros y voy a usar
80 centímetros. Entonces, este porcentaje aquí va a ser muy elevado, como en este caso con el travesaño. No me acuerdo ahora cómo era el presupuesto, pero supongo que este travesaño se está usando para dividir un vidrio de una ventana. Entonces lo mismo, voy a comprar 6,5 metros y voy a usar 50 centímetros del fijo de la ventana. Entonces, este porcentaje va a ser alto. Eso es individualmente, pero si ustedes ven, al final del grupo de presupuestado, tenemos pasado en limpio todo eso que estuvimos hablando, pero para todo lo que es PVC y refuerzo, en este caso, en general. Yo voy a gastar 500 en PVC y en refuerzos. Voy a gastar $522 y me van a quedar en el bolsillo 70, un 13% de la obra que yo pago, o el 13% de lo que estoy pagando de PVC y refuerzos por esta obra, los voy a pagar y no me los voy a quedar en casa. Estás cobrando esos retales, lo que tenés que hacer es sumarle a estos 522 los 70. Porque vos en realidad de PVC y refuerzos, para esta obra estás pagando 522 más 70, son 592. Entonces vos al cliente le deberías de cobrar, si le querés cobrar todo, 592, que es el 13%. Entonces, para leer esto, ¿cómo sería más o menos lo lógico o lo ideal? Por todas las veces que hice esto, cuando el porcentaje, el importe de retal, este porcentaje está entre el 15 y el 20, es una obra normal y está dentro de los parámetros que nosotros habitualmente manejamos y de los costos que nosotros tenemos en la cabeza. Si da menos, mucho mejor, porque por ahí nos coincidieron las medidas de las ventanas, no sé, o hicimos un estudio muy predeterminado de los desperdicios de las barras. Si es menor al 15, está bien. Ahora, si el valor es de este porcentaje supera el 20 o de 20 hacia arriba, para nosotros como fabricantes esa obra es cara, por el motivo que sea. Por ejemplo, no sé, o los dos extremos valen, o una ventana muy pequeñita, vamos a poner una ventanita de un baño, una abatible de 50 por 50. Todo tengo que comprar una tira, y uso 1 metro de cada tira, y justamente todo lo demás me queda retal. Entonces, este valor, este porcentaje, va a ser quizás 65%. Esa obra para nosotros es carísima en una ventana. O el caso opuesto, no sé, son elevadoras, vamos a ponerle, donde las medidas son 270 por, no, ponele 310 por 325. O sea, el retal no nos sirve para usar ese pedazo para el otro lado. Entonces, tenemos que usar una barra por lado de la ventana y todo lo demás nos queda retal. Entonces, este porcentaje también va a ser muy, muy alto. ¿Se Esto se entiende? suele usar mucho, perdóname Eduardo, se usa mucho en colores especiales, cuando a veces te piden alguna obra, algún Bueno, floreado es que eso es que para esto. a eso es a lo que iba. Es decir, yo lo que quiero que quede claro en principio es el concepto de esto. Y luego ustedes verán dónde lo aplican y dónde no. Evidentemente, el retal de un color blanco Softline 58DJ no me importa, porque yo sé que lo voy a usar en la obra que viene. Estos $70 que tengo acá de retal, este importe de $70, no me importan en la práctica, porque yo sé que ese material en la obra que viene ya lo usé. Ahora, si yo estoy haciendo una obra en azul, primero los valores van a ser muy diferentes porque son mucho más caros. Por lo tanto, este porcentaje, aunque este porcentaje sea el mismo, este valor va a ser mucho más alto. Y yo sé que ese azul no lo voy a usar nunca más. Entonces, ahí sí le tengo que cobrar los 592. ¿Está bien? O sea,
Yo eso siempre lo usé así. Aquí los colores son relativamente, la carta de colores por un montón de motivos es relativamente acotada, pero en otro mercado donde sí tenés bronce, no sé, bronce, otros grises, verde, verde por fuera, blanco por dentro, Hay más de 100, rojo. más de 100 foliados ahí, Eduardo. En Alemania la Hoy de por hoy, foliados era una locura. Hoy por hoy no tengo idea cuántos hay de verdad, pero son muchos más de los que manejamos nosotros acá en Argentina. Por ejemplo, rojo por fuera, blanco por dentro. ¿A quién le gusta eso? A uno. Bueno, entonces, y más lo que te tarden en hacerlo. Entonces, ese retal sí se lo tenés. A ver, yo, por lo menos, se lo sumaría al precio, porque lo voy a tener que pagar, y realmente ahí no va a ser retal, ahí va a ser desperdicio, porque ese material no lo voy a usar nunca más. Doy fe de eso porque hice una obra así, rojo, moradito por fuera y blanco por dentro. Todavía tengo tiras sobrantes acá y Y lo hace más de usá 8 años, 9 años. usá las piezas de pisapapeles, o sea, porque no, o sea, No, no se las metés más a nadie, no, 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 es imposible. No. En aparte, realidad las tenemos por si alguna vez le pasa algo a esa obra que decís, che, se me pasó esto, bueno, tengo un pedazo de marco para reemplazar o hacer algo, pero en no, realidad ¿se entiende la diferencia en la práctica entre retal y desperdicio? La línea es muy finita, pero es muy clara. Entonces, lo que en un principio, dependiendo del color, lo que en un principio comenzó como un retal, dependiendo del color, va a pasar a ser desperdicio, aunque son cosas completamente diferentes. En la teoría, en el concepto, un retal no tiene nada que ver con un desperdicio, son dos cosas completamente distintas. Pero en la práctica, una cosa tranquilamente puede cambiar a convertirse en la otra. ¿Se entiende el concepto de esto? Porque siempre nosotros llegamos hasta el informe de materiales, se saca, te metes acá, haces clic y ya está. Pero esto es la manera de cómo se interpreta, más allá de, obviamente, el listado de materiales y la cantidad de tiras de cada cosa y piezas que tengo que pedir. Entonces, desde acá también se puede hacer otro tipo de estudio de costos que, dependiendo de la manera, de la forma de trabajar de cada uno, puede llegar a ser muy útil. Creo que también, yo no lo hago nunca, pero creo que también desde esta misma planilla se puede exportar a un Excel. Entonces, si yo llevo en mi taller las cosas medianamente ordenadas y tengo medianamente un control de stock, este tipo de cosas me puede servir bastante. Digamos, donde requiere más explicación y donde por ahí, donde más información tenemos oculta, es en la primera parte. Luego, lo demás, al ser piezas, no es bastante más directo a la lectura y bastante más intuitivo, porque me está diciendo que necesito de la junta de acristalar 37 metros a tanto el metro. Ese es el importe que yo voy a utilizar o que necesito de ese tipo de junta. O sea, en este caso es más directa la lectura. Lo mismo con las piezas. Y por último, con las superficies. Aquí es donde difiere un poco todo lo que les estuve explicando antes, por la sencilla razón de cómo nosotros trabajamos los DBHs, por la manera en que nosotros los tratamos. O sea, nosotros acá en el sistema lo que tenemos hecho es, tenemos contabilizado componente por componente para evitarnos, desgraciadamente, como nos cambian tanto los precios. Pero ¿qué pasa? Cada vez que cambien los vidrios voy a tener que volver a recalcular todos los precios y voy a tener que volver a recalcular todos los precios de los DBH para ponerle el precio al DBH. Entonces, para evitarnos eso, tenemos el precio por componente. Entonces, como el precio lo tenemos en los componentes y en los DBH tenemos precio cero, en importe no nos va a dar el precio de los vidrios, donde nos va a dar en el total general
de los materiales que venimos sumando, no nos va a contemplar el precio de los vidrios. Eso se lo vamos a tener que agregar nosotros, a no ser que estemos haciendo un presupuesto con vidrio monolítico, que ahí sí me va a aparecer acá. El precio de los vidrios, cuando sean de BH, no lo voy a tener en el informe de materiales. Sí, lo que voy a tener van a ser las cantidades y las medidas, eso sí, pero el precio no. Resumiendo, yo para esta obra voy a necesitar de materiales $832 más los vidrios. De esta manera es como se interpreta una otra forma de leer el informe de materiales más allá de lo directamente visible. No sé si hasta acá queda claro. ¿Tienen alguna otra duda para ver? ¿O que repita algo? Estos importes unitarios coinciden con la lista de precios. Esos son los valores que coinciden. Eso es otra cosa. Por ejemplo, mirá, ahora también vale. Cuando yo hago una comparativa de precios, de listas de precios, el único lugar, aparte de la lista de precios, donde yo tengo que venir a ver si lo que me están cobrando está bien, es acá. Porque en el único lugar donde yo tengo los precios directamente, que coinciden exacto con las listas de precios, es acá. Cuando estamos verificando qué es lo que me están cobrando, en el único lugar donde yo lo puedo verificar, aparte de la lista, es acá. En cualquier otro lugar donde yo lo vea, casi seguro no me va a coincidir, porque el sistema ya le va a estar aplicando los porcentajes que yo le dije que aplicara antes. ¿Se acuerdan? En la tarifa gastos, por ejemplo, si lo tengo activo, o en los vidrios le van a estar aplicando el porcentaje por la colocación, si lo pusieron, si lo tienen activo, entonces ya no va a coincidir en ningún lado más el precio. Eso referido al informe de material. Dentro del informe de material yo les decía que lo que considero desperdicio yo lo puedo modificar, y la medida de las barras también las puedo modificar. Entonces, ahora les voy a mostrar desde dónde se puede modificar eso, que es bastante sencillo. Eso se hace desde PrefWise. Tengo la modificación, lo voy a anotar porque si no me voy a olvidar, tengo la modificación del retal, o del desperdicio, mejor dicho, perdón, me equivoqué yo, y la longitud de barra. Entonces, como decía, eso se hace desde PrefWise. Entonces, me voy a ir de aquí. Voy a ejecutar PrefWise. Y desde el botón de materiales base, tengo varias opciones de buscar el material al que yo quiero modificar. O lo busco en las carpetas correspondientes, a beca, al sistema y dónde es, y lo busco acá, que voy a tardar 1 año y medio. O le digo desde el buscar el 101.086. Ya está. Entonces, por eso también es que le digo que vale la pena a veces memorizarse un par de códigos. Entonces, lo hago de vuelta, desde el botón de materiales, buscar, y escribo directamente el código, si me lo acuerdo de memoria o lo tengo macheteado por ahí. Cabe aclarar acá que la manera de escribirlo tiene que ser exactamente la misma en la que está guardado en la base de datos. Si yo, por ejemplo, escribo, en vez de 101.086, escribo 101.086 y le diga aceptar, me va a decir que esa referencia base no existe. O si no se lo acuerdan todo y se acuerdan el grupo, que como yo les dije antes, 101 a 105 perfilería
107 junquillos, 113 refuerzos, puedo escribir 101 solamente y deslizar aquí y voy a tener todos los 100.000 que hay. Y va a ser cuestión de que lo busque. ¿De acuerdo? 101.086. Tomo ese porque lo conocemos todos, es el marco de J58. El otro día cuando hacíamos de los vidrios vimos los de las solapitas aquí arriba. En este caso, o mejor dicho, en el caso de los vidrios era una superficie. En el caso de la perfilería es una barra. Como ustedes ven, es lo mismo que en el caso de los vidrios. En la primer solapa, en la principal, nos está dando los detalles, los valores principales o los datos principales de almacenaje y de medida de ese material. En el de propiedades lo que nos va a dar es, ¿se acuerdan? Igual que en el vidrio, si yo le quisiera poner a ese marco alguna descripción en particular, desde el campo de descripciones de venta lo puedo incorporar también. Le estoy diciendo acá dónde quiero que lo vea o dónde lo quiero ver. Por ejemplo, si no lo quisiera incluir, si no lo quisiera incluir en la hoja de trabajo o en el listado de materiales que acabo de hacer, le digo, no incluir en el informe de cortes, no incluir en la hoja de trabajo, no incluir en el informe de material. Eso es en el caso, por ejemplo, que estuviéramos hablando de un material ficticio. La solapa perfil, en lo que son barras, y es desde acá, o mejor dicho, acá es donde yo quería llegar y es donde les quiero mostrar cuál es la variación o dónde puedo hacer la variación para que me cuente la medida de retal y la medida de despunte. O sea, esto tiene un despunte de 50 milímetros, ese es el desperdicio, y yo tengo un retal mínimo de 150 y un retal máximo de 700. Descuento de seguridad 50. Lo que le estoy diciendo ahí es que cualquier trozo de corte en la optimización, cualquier cuenta menor a 50 milímetros va a ser desperdicio. No voy a considerar una medida menor de sobrante de 50 milímetros. Y eso sí es desperdicio. Voy a tirar 50 milímetros. Que es el corte. Eduardo, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? ¿Esos 50 milímetros se le cobra al cliente o no se le cobra? No, eso es desperdicio. No le cobras, no. Eso entraría dentro en la cuenta, está contabilizado dentro de lo que es el retal. Está bien. Lo que O sea vos que le cuanto cobrás más... al cliente, lo que vos le cobrás al cliente es lo que usás. Mira, yo te lo explico así. Yo recién hice una ventana de 1000 por 1000. Hice una ventana de 1000 por 1000. Y de retal, en vez de ponerme 2500, me puso 2450. ¿Sí? O sea, me sacó 5 centímetros, que son estos 50 milímetros que estás poniendo. Estos 50 Es así. milímetros. Es por tira esto, ¿no? Los 50 es por tira. Es por tira. O sea, vos acordate que ¿dónde empecé yo? Yo empecé en una barra de 101.086. Esto es sobre una tira de marco. No sé si me expresé bien. Agarré una ventana en Softline doble junta 58, hice una ventana de 1000 por 1000. Y la tira de marco, por eso te pregunté retal qué significaba. Retal es el desperdicio, es el retal, lo que podés volver a usar. En vez de 7000 por 1000, son 4 cortes de 1006. En realidad hizo 4 cortes de 1000 y me agregó estos 50, o sea, 4050 consumí y de retal me quedaron 2450 con la barra de 6 metros y medio. Bueno, quizás no sé si fui claro, pero hay que jugar un poco con la hoja de taller. Es así. O sea, a mí, Eduardo, se me mezcla porque, bueno, no sé, creo que igual capaz la gran mayoría también hace ventana de aluminio. O sea, nosotros, el desperdicio, en mi caso, nosotros el desperdicio que tiene el corte en sí, digamos, que hay que dejarle un margen, se lo cobramos al cliente. La misma pregunta la hizo un colega recién, si este descuento de seguridad se lo cobra al cliente. O sea, el presupuestador, el descuento de seguridad no se lo cobra al cliente. No. Perfecto, o sea, es un gran punto, ponele, porque no, en ningún momento se le cobra, digamos,
el corte a el futuro cliente o demás, no sé. Por eso yo te decía antes, si a vos acá en vez de 50 te interesa poner 30 o 20 o 15, lo haces. Y achicás, o sea, achicás ese desperdicio literal, o sea, eso es desperdicio, es lo que tirás, y le das paso a que optimice mejor toda la barra de los 6,50 metros, ¿entendés? Claro. Ahora es como que tu barra tuviera, lo que dijo Pablo recién, en vez de 6,50 es como si a vos la barra del camión te la bajaran con 6,45 metros, 450, con 6.450. Perfecto, Che, Eduardo. Y Eduardo, ahora, ya que estamos, una pregunta más de curioso. ¿De dónde viene el número de que por barra 50, digamos? O sea, usualmente eso se calcula más en, no sé, en el día a día en el taller, es por corte, no por barra. ¿Hay un porqué de ese No, 50 por barra? no tenés, o sea, esto viene seteado, supongo que por algún estudio que alguien habrá hecho alguna vez. O sea, Claro. es lo mismo que los tiempos de fabricación de beca. Algún alemán se habrá puesto en algún momento a tomar con un cronómetro cuánto tardaba un tipo en hacer 4 soldaduras. O sea, viene de una tabla. O sea, de dónde salió o quién hizo el estudio, no lo sé, pero viene de una tabla. Entonces, Perfecto. es lo que se usa. Por eso viene seteado así. Pero por eso digo, Eduardo, está así, que eso es lo que yo es lo que estoy tratando de transmitir. O sea, ustedes sepan que lo que tienen es esto. Si vos me lo dijiste recién, si a vos no te va o lo calculás por obra, tranquilamente lo podés modificar a lo que vos quieras. Evidentemente, al achicar esos 50, le vas a dar opción a tener más barra optimizable. O sea, vos vas a poder utilizar más barra. Tampoco va a ser la vida, porque son 5 centímetros nada más. Pero se puede. Lo que hace el programa es optimizar en 6.450, porque Claro. eso lo descuenta de la tira. Esto, Eso es lo esto en la práctica sería como que si vos tenés un centro de mecanizado, en la práctica sería, baja la barra del estante, se mete en la cortadora, antes de leer de qué es, viene, le corta 50 milímetros y ahí arranca a hacer los cortes según la optimización. Eso es 50 así. Eduardo, milímetros que no se lo cobramos al cliente. Está claro. claro, Eduardo, entonces eso tendría que estar en cero. Para o sea, aprovechar los 650 de la barra. Porque Es la una duda máquina. es, mirá, por ejemplo, a mí me quedan siempre pedazos de marco de 350 milímetros. Como no tengo soldadora de 2 cabezas, no puedo hacer ventanitas, Ujú. por ejemplo, con esa medida. Esos 350 milímetros que me quedan de marco, yo lo estaría tirando, no se lo cobro a nadie. Sí. ¿Se puede hacer algo con el preference? No. Claro, es lo que te estoy diciendo. Modificás estos 150 y 700 que están acá arriba para que tu retal mínimo sea 1 centímetro, por ejemplo. Entonces, bajás todos los valores a la mayor optimización que puedas. ¿Entendés? Sí. O O sea, sea, yo tendría que tener una diferencia de 350 entre el retal mínimo y el máximo. claro, acá son 700 menos 150, ¿cuánto es? 550. 550. 550, ok. Esto lo que te dice es que cualquier tramo de perfil de menos de 550 milímetros lo considera como retal. Claro, que lo podés aprovechar en realidad. ¿Por qué? Porque vos, la mínima soldadura que podés hacer son 500, ¿no? O sea, la ventana más chica que podés Claro, hacer yo son lo que 500. puedo hacer es 500. Entonces, acá está 550, lo podés bajar 50. Optimizás también. Podés bajar, por ejemplo, los 50 de descuento de seguridad a 0 y podés bajar de 550 a 500. Y ya de la barra estás usando 10 centímetros más de lo que usabas antes. Está bien. Ahora me queda un poco más claro porque no entendía bien lo del descuento de seguridad. Está bien. El descuento de seguridad es por mecanizado propiamente dicho, o sea, no hay hasta donde yo sé, un motivo. O sea, podés despuntar 50 milímetros, 30
o 115, no sé, por ahí eso Pablo me puede decir más, por alguna máquina, no sé. Porque generalmente cuando haces el primer corte, como la barra viene recta, vos del lado izquierdo dejás unos 2 centímetros para que tenga cuerpo el corte. Bueno. Si vos del lado izquierdo no dejás 1, 2, 3 centímetros para que corte la barra, se puede partir. Bueno, entonces, perfecto. 5 centímetros. Entonces, quizás esos 50, en nuestro caso, van a serían 20. O sea, dependiendo de cómo corte cada uno, lo puede modificar y llevarlo al valor óptimo para cada uno. Justamente estamos hablando de eso. Estamos hablando de optimizaciones. Entonces, tenemos un seteo básico e igual para todos, pero se puede personalizar de acuerdo a cómo cada uno trabaje, ¿no? Por ejemplo, vos, Robert, no podés soldar a menos de 500 o no me acuerdo cómo dijiste. Bueno, entonces, este valor de 150 y 700 los vas a tener que dejar igual, o bajarle solo 50 hasta llegar a 500. Pero los 50 de inicio los podés quitar o llevarlos, como decía Pablo, a 30 o a 25 para dejarle nomás un borde y nada más, si sos muy cuidadoso al manejar y a no romper. Entonces, sí. Esto es, como digo siempre, o sea, esto, lo que se instala básico es un promedio y para todos igual. Después, cada uno lo puede llegar a... que es un poco el objetivo de esto que estuvimos haciendo ahora. O sea, yo no le di nada fuera de lo habitual, vimos algunas cosas un poco más en profundidad, pero la idea de esto es como para que ustedes sean capaces de optimizar todavía más su modo de trabajar. Lo que pasa, Eduardo, esto es lo más importante de todo, son herramientas de análisis, ¿entendés? Bueno, por eso, exactamente. O sea, vos hasta ahora vos te pudiste manejar con una información general que es igual para todos. A partir de ahora, vos podés aprovechar esto y bueno, sobre esa optimización, a su vez darle una vuelta más para que te sea de más provecho, ¿no? O sea, que eso es lo que digo. Dale. Eso es un poco la idea de esto que estuve dando hasta ahora. O sea, no es que de otra manera se oculta información, ni mucho menos. Lo que pasa que muchas veces por tiempo, muchas veces por mil motivos, esto se pasa de largo. Entonces, la idea es eso, personalizar un poco más, o mejor dicho, ser un poco más específico en la explicación como para que cada uno lo pueda aprovechar mejor, nada más. Perdóname, Eduardo, ¿podés terminar con el retal mínimo y máximo? Yo todavía me quedan dudas, no estoy retal totalmente... mínimo, bueno, es que lo decía más o menos como o sea, lo intenté decir más claro con lo último que dije. Es decir, 700 menos 150 son 550 milímetros. Ahí alguien me cantó la cuenta, ¿no? O sea, me fui porque lo estoy escribiendo. Son 550 milímetros. Lo que te está diciendo esto es que cualquier tramo de corte inferior a 550 milímetros, o mejor dicho al revés, te lo digo de otra manera, el tramo mínimo que te puede quedar a vos de retal reutilizable es un tramo de 550 milímetros. ¿Está bien? O sea, el sistema va a hacer todas las cuentas que vos, el tramo menor, el palito más chico que vas a poder volver a usar, va a ser de 550 milímetros. Para hacer eso, de acuerdo a tu estudio y lo que vos hayas hecho y a tu experiencia, te venís a archivo, perdón, me equivoqué, te venís a panel de programas, a tarifas, te venís a la tarifa gastos, y donde dice grupo de presupuestado PVC, le pones 5%, porque eso es lo que a vos te dice que tenés de desperdicio. Eso es lo que todos tenemos en la cabeza, que de la barra el 5% es desperdicio. Creo que en la mayoría de los programas lo tenemos así, perdón que me meta, pero... sí, no, exacto. Todo es un 5% que es desperdicio. Entonces, según el largo de la barra, vos ya sabés qué desperdicio lo tenés contemplado en tu costo o no. Este porcentaje va a actuar sobre la lista antes de la tarifa, entonces, que de venta que nosotros usemos. Entonces, hay que hacer las cuentas finas y bien
porque estos son valores en porcentual, entonces te pueden desvirtuar bastante los precios de todo. Entonces hay que hacerlo, es así, pero tranquilo. Pero pará, cuando vos sacás, si yo ahí le pongo un 5% porque quiero contemplar el desperdicio, en el informe de material, el precio, el importe unitario, ¿me va a aparecer el importe con el 5% o sin el 5%? Sin el 5%. Esto es para los documentos de venta. Ok. Y acordate que vos, Eduardo, el informe de material lo estás haciendo con la tarifa costo. Y la tarifa costo, por el encadenado que vimos, va antes de la tarifa gastos. Entonces todavía no la estás teniendo en cuenta. Si vos el informe de material lo haces con una tarifa de venta, por ejemplo, ahí sí vas a incluir ese porcentaje porque la tarifa gastos está antes de cualquier tarifa de venta. Por eso era lo que vimos la primera vez, el encadenado de tarifas, cómo funciona. Lo único que faltaría ver, no sé si lo tenías contemplado hoy, es qué pasa si yo el retal, porque es un color especial, se lo quiero cargar al presupuesto. Desde mi optimización, el informe de material, no me acordaba, eran $70, era el importe de retal. Desde estudio, que lo vimos también, desde estudio y manipulación de precios, como es una situación particular, en totales, le incremento efectivo $70. Y en mi solapita, como habíamos visto cuando vimos lo de estudio y manipulación de precios, aquí le pongo, por ejemplo, versión 1, costo, incluye retal. Entonces, el día de mañana, cuando yo vea que tengo todo, como ya habíamos dicho la otra vez, que yo vea que tengo todos los precios modificados acá y no me acuerde por qué fue, cuando vean la planilla, en la solapita, ahí, sí, le conté el retal porque este es un color raro. Ok, esos 70 no aparecen en ningún detalle de junta, junquillo, mano de obra, no aparece en ningún lado. Solamente un incremento de efectivo que aparece ahí abajo, nada más, y después se prorratean las ventanas. Esos 70 se van a prorratear equitativamente en todos los valores de precio que tengas en ese presupuesto. Se desparraman equitativamente en todos lados. Espero que yo sé que este es un temita jodido, que siempre es para problemas. Pero haciendo eso que yo le decía a Pablo, es la mejor manera de darse cuenta, modificar esos valores y ahí te vas a dar cuenta de cuál es la diferencia y lo vas a entender más allá de lo que yo te pueda decir. Y ¿hasta dónde se justifica cambiarlo? La verdad, no sé, no es tanto tampoco, o sea, eso está bastante justo. Lo dicho, quizás se justifique modificarlo en una obra donde la optimización sea muy grande. Si no, por lo que yo creo, no te va a modificar la aguja, no va a cambiar la aguja en ello. Modificar esas medidas. Y otra cosa, algo que sí me olvidé de decirles, que me acordé ahora, es... Bueno, desde acá, o sea, desde el material, desde las primeras 3 solapas, son las que estuvimos viendo hasta la última. Volvemos a materiales base, desde la original, pero en el botón materiales, si yo quiero aquí, es desde un lugar, desde donde le puedo cambiar la medida a la barra. Por ejemplo, lo que decíamos antes de los refuerzos. O sea, yo simplemente con doble clic y poniendo la medida que quiero, ya está. O sea, materiales, recuerden, desde Presswise
materiales base, el primer botón, y materiales, el segundo. Con esos dos comandos son los que lo llevan para modificar eso que estábamos hablando hoy. Eso me había olvidado decírselo antes. Espero que les sirva, que les haya haber sido lo más claro posible dentro de mis limitaciones. Gracias a todos por haberme bancado todas estas clases. Y bueno, como siempre, cualquier cosa, seguimos de manera individual para lo que necesiten. Nos fuimos otra vez de hora, perdón. Gracias, Edu. No, perfecto, grande. muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, Eduardo. suerte, gracias. Sí. Buenas tardes, para todos. Chao. Buenas tardes, hasta luego. Chao, Mercedes. Adiós, hasta luego. Hasta luego.